Bienvenidos a Espacio Profundo 888. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este nuevo reporte especial. Lo que estás a punto de ver sobre 3 y Atlas y la respuesta de la ONU podría cambiar por completo nuestra visión del cosmos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campana, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerte información que nadie más está explicando. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene es realmente impactante. El anuncio llegó con el peso de una sirena global. Las Naciones Unidas habían activado oficialmente su marco de defensa planetaria, designando al visitante interestelar 3 y Atlas como el centro de un ejercicio de observación a gran escala. El momento era imposible de ignorar. Apenas unas horas antes, astrónomos aficionados de todo el mundo habían publicado una nueva oleada de imágenes sorprendentes, más nítidas, más detalladas y más desconcertantes que cualquier otra capturada hasta entonces. Algunas mostraban un extraño núcleo alargado. Otras revelaban chorros hacia el Sol, estrechamente colimados y anormalmente simétricos. Una imagen, tomada por Paul Craggs y ampliamente difundida en las redes sociales, desató una tormenta digital. El centro luminoso del objeto se parecía menos a un cometa nevado y polvoriento y más a una nave cilíndrica metálica a la deriva en el espacio profundo. De repente, la activación repentina por parte de la ONU de las defensas planetarias, normalmente reservadas para asteroides peligrosos, parecía menos una preparación rutinaria y más una reacción, una respuesta o quizás una confirmación. ¿Qué había visto exactamente la Agencia Espacial Mundial en estas imágenes que provocó una medida global tan decisiva? En los días previos al anuncio de la ONU, la comunidad de observadores aficionados se había inquietado. Sus telescopios captaron características que desafiaban las expectativas establecidas para un cometa natural. El 3 y Atlas mostraba una brillante columna central lo suficientemente afilada como para parecerse a una estructura. Presentaba una anticolumna, un estrecho chorro apuntando hacia el Sol que no se comportaba como una pluma de polvo impulsada por el viento solar. De hecho, el chorro era tan lineal, tan concentrado, que muchos observadores se preguntaron si la sublimación por sí sola podía explicarlo. Esa inquietud se acentuó cuando el astrofísico de Harvard Avi Loeb publicó una serie de imágenes tomadas entre el 22 y el 24 de noviembre. Las fotografías y los gráficos de datos destacaban un espectro más azul que la luz solar, un extraño brillo cerca del perihelio que superaba todas las predicciones y una sutil pero persistente aceleración no gravitatoria que no se ajustaba a los modelos cometa tradicionales. No era simplemente inusual, era anómalo. Y las anomalías tienden a llamar la atención. Con la foto de Paul Craggs circulando ampliamente, en la que se veía un objeto azul brillante con una barra central que recordaba más a una nave que a un núcleo, el público comenzó a hacer preguntas que la comunidad científica aún no estaba preparada para responder. ¿Era 3 y Atlas realmente un cometa? ¿O era otra cosa? El tuit que acompañaba a la imagen la etiquetaba descaradamente como una nave nodriza, insistiendo en que el silencio de la NASA ya no era una coincidencia, sino intencionado. La afirmación era sensacionalista, pero la geometría y la intensidad de la foto hacían más difícil descartarla por completo. Algo en el objeto parecía diseñado, o al menos orgánico, de una manera que desafiaba las explicaciones naturales. Y en ese ambiente de creciente especulación, la activación de los protocolos de defensa planetaria por parte de la ONU. Felt sintió que era como echar leña al fuego. Oficialmente, la razón de la ONU era el 3 de enero Atlas. Al ser solo el tercer objeto interestelar confirmado que entraba en nuestro sistema solar, presentaba una oportunidad científica única. La IAUN, una red encargada de coordinar las observaciones de defensa planetaria, lo identificó como un candidato ideal para el 8º ejercicio de seguimiento global. El objetivo declarado era perfeccionar los algoritmos de detección, poner a prueba la coordinación internacional y estudiar el comportamiento impredecible de los cometas. Pero las preguntas persistían. Los ejercicios anteriores solían estar relacionados con escenarios que implicaban peligros potenciales. Según la ONU, el 3 y Atlas no suponía una amenaza confirmada. Entonces, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué actuar inmediatamente después de que se hicieran públicas las últimas imágenes? ¿Y por qué estructurar el ejercicio en torno a un periodo de monitoreo global de varios meses, cuando este tipo de simulacros suelen simular impactos hipotéticos y no objetos celestes reales? Algunos científicos creen que la respuesta puede estar en el comentario de Avi Loeb,
quien discutió abiertamente la posibilidad de que 3 y Atlas pudiera ser de origen artificial. Loeb, quien anteriormente argumentó que Oumuamua mostraba características incompatibles con los cuerpos naturales, abordó 3 y Atlas con el mismo escrutinio analítico. No afirmaba con certeza, sino que destacaba las desviaciones. La aceleración no gravitacional de 3 y Atlas era más fuerte y consistente de lo que predecían los modelos. Las estimaciones de masa sugerían que era mucho más grande que los objetos interestelares anteriores, pero su actividad superficial no se correspondía con esa masa. Las firmas espectrales apuntaban a concentraciones inusualmente altas de níquel, muy superiores a las observadas en los cometas típicos. Y la morfología del chorro, la estrecha cola opuesta al Sol, parecía más un escape dirigido que una columna de hielo evaporándose. Loeb planteó una pregunta que resonó mucho más allá de los círculos académicos. Si un objeto muestra un empuje persistente sin una sublimación adecuada, ¿podría ese empuje ser intencionado? Su punto más controvertido tenía que ver con la trayectoria proyectada del objeto y, cerca de Júpiter, la trayectoria se cruzaba casi perfectamente con la esfera de Geo de Júpiter, una zona en la que las interacciones gravitacionales pueden redirigir o capturar los objetos entrantes. Tal precisión es posible de forma natural, pero es estadísticamente rara. Para Loeb, esto planteaba al menos la posibilidad de que 3 y Atlas estuviera navegando o siendo guiado hacia un punto de control gravitacional en términos interestelares, algo similar a una nave espacial que utiliza una maniobra de onda para ajustar su rumbo. El análisis de Loeb tenía peso porque se basaba en datos, mediciones precisas, inconsistencias físicas y comportamientos que no se ajustaban al manual estándar de los cometas. Su análisis destacó los chorros direccionales que parecían más bien un empuje controlado, una forma central alargada que sugería una estructura más que una irregularidad natural, y una aceleración constante no gravitatoria sin la pérdida de masa que cabría esperar de la desgasificación. Cuando estas observaciones se presentan no como especulaciones, sino como contradicciones empíricas, exigen la atención de las más altas instancias. La NASA, la ESA y la ONU respondieron con notable moderación. Sus actualizaciones oficiales fueron mínimas y se centraron en el seguimiento orbital y el lenguaje procedimental. Sin embargo, el silencio que rodeaba las extrañas características del objeto decía más que cualquier comunicado de prensa. Lo que hizo que la situación fuera aún más llamativa fue el momento en que se produjo. La activación de la defensa planetaria de la ONU se produjo casi inmediatamente después de que las nuevas imágenes circularan por Internet, incluida la foto viral que parecía mostrar un núcleo estructurado y luminoso. No parecía una coincidencia, sino más bien una señal de que las agencias habían visto lo suficiente como para justificar una mayor preparación. Si un objeto se comporta de forma impredecible o simplemente fuera de los límites de la física natural conocida, la medida responsable es coordinar la vigilancia sincronizada de los telescopios y el seguimiento en tiempo real de los flujos de datos compartidos entre continentes. Eso es precisamente lo que inició la ONU. Aunque se presentó como un ejercicio global rutinario, el contexto sugería urgencia. No se trataba de una simulación. Era un visitante interestelar real con anomalías reales. Y la activación de toda la red de defensa planetaria garantizaba que se registrara cada cambio en su comportamiento. Las anomalías en sí mismas formaban una lista lo suficientemente larga como para llamar la atención incluso entre los escépticos. El brillo y el enfoque de la cola antagónica contradecían las explicaciones estándar. La aceleración persistente no fluctuaba como lo haría normalmente el empuje impulsado por la desgasificación. El núcleo, o lo que parecía serlo, carecía de la forma irregular típica de los cometas. En cambio, varias imágenes lo mostraban alargado y uniforme. Las lecturas espectrales sugerían una composición de materiales poco común, incluyendo regiones ricas en níquel incompatibles con la composición conocida de los cometas. El brillo del perihelio no seguía una curva natural, sino que parecía como si se hubiera potenciado, intensificado por fuerzas bajo la superficie o desde el interior. Individualmente, podrían ser rarezas. En conjunto, formaban un patrón cada vez más difícil de explicar. Y los patrones en el ámbito de la ciencia a menudo exigen nuevas hipótesis. Es aquí donde finalmente surge la pregunta que acecha bajo la superficie. ¿Podrían la ONU y las principales agencias espaciales del mundo estar preparándose no para el paso de un cometa, sino para un encuentro con algo diseñado de forma inteligente? La frase, defensa planetaria.
Evoca imágenes de impactos de asteroides. Pero la misma infraestructura, las redes de detección temprana, los protocolos de observación y los sistemas de comunicación internacional serían esenciales en caso de contacto extraterrestre, incluso benigno, aunque fuera meramente observacional. Una nave interestelar controlada que entrara en nuestro sistema solar representaría el acontecimiento más significativo de la historia de la humanidad. La preparación sería esencial. El silencio, posiblemente, sería inevitable. Y así, el mundo se encuentra suspendido entre declaraciones oficiales y pruebas no oficiales. Por un lado, el 3I Atlas podría ser el cometa más peculiar jamás descubierto, una reliquia helada de un sistema lejano que se comporta de forma impredecible bajo la presión solar. Por otro lado, podría ser una prueba, un explorador o una reliquia de una civilización avanzada diseñada para viajar entre las estrellas utilizando una física que apenas estamos empezando a reconocer. Ambos escenarios son extraordinarios. Ambos requieren observación, ambos justifican la precaución. A medida que 3I Atlas continúa su aproximación, la red global de telescopios, profesionales y aficionados, permanece fija en él. Cada nueva imagen, cada nuevo espectro, cada sutil cambio en el brillo profundiza el misterio. La activación de defensa planetaria de la ONU, oficialmente mundana pero cargada de contexto, se cierne como una sombra sobre cada actualización. El mundo espera respuestas, sin saber si está presenciando un hito científico, un simulacro de defensa planetaria o las primeras etapas de algo mucho más profundo. Lo que es seguro es que las próximas semanas revelarán más que datos. Pondrán a prueba nuestra preparación, nuestra percepción y nuestra voluntad de afrontar posibilidades que durante mucho tiempo se han descartado como ciencia ficción. O bien el 3I Atlas será recordado como el cometa más extraño jamás registrado, una rareza interestelar que reescribe modelos y teorías, o bien marcará el momento en que la historia de la humanidad se expandió más allá de su planeta natal. Los cielos están observando. Las naciones se están preparando. Y en algún lugar de la oscuridad del espacio interestelar, el 3I Atlas continúa su silencioso y constante viaje hacia nosotros, llevando consigo secretos que apenas ahora estamos empezando a descubrir. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el video, suscríbete, da un like y deja tus comentarios. Esto es Espacio Profundo 888. Hasta la próxima.